Saludos contertulios. Hoy les traemos los inicios del siempre recordado lanzador derecho Joaquín Andújar. Espero que lo disfruten. Antes, quisiera saludar a Wilton García, a la leyenda Nino Lama, a Rafael Valerio, a Juan Antonio Valdés y finalmente a Domingo Mercedes, quien nos sigue desde Santo Domingo Norte. Muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos siguen brindando. Y por favor, suscríbanse si aún no lo han hecho. Denle like, dejen su comentario y compartan este video con amigos y familiares para que también disfruten de nuestro trabajo. Y ahora nos vamos a aquellos tiempos en que Joaquín Andújar era Jack. Disfruten. En la historia deportiva dominicana hay un Jack que marcó la niñez de toda una generación. Jack Veneno. Sin embargo, pocos imaginarían que el gran lanzador petromacorizano Joaquín Andújar también fue apodado Jack durante sus primeros años en las ligas menores. Ya es lugar común decir que Joaquín Andújar era un hombre enigmático, tiernamente enigmático. En sus años con los Astros, por ejemplo, Joaquín Andújar se llegó a duchar con el uniforme puesto. En una, se echó un cartón de leche fría en la cabeza para refrescarse dentro del clubhouse y también solía correr las bases en pleno juego con un brazo dentro y otro fuera de la chaqueta que llevaba puesta. Y lo hacía como si nada. Más adelante, con los Cardenales de San Luis, su conducta estrafalaria se mezcló con un temperamento cada vez más intenso. ¿Cómo no recordar aquel incidente con el intermedista de los cerveceros de Milwaukee, Jim Gallner, cuando ambos estuvieron a punto de agarrarse a golpes? Y luego las declaraciones del petromacorizano que fueron transmitidas a toda la fanaticada restante dentro del Busch Stadium, donde Andújar no escatimó malas palabras para explicar lo sucedido con Gardner. Pero Gardner y yo somos amigos. Así es la pelota. Así soy yo. No le aguanto M a nadie. Terminó Andújar. En esa recordada trifulca en plena Serie Mundial, Joaquín Andújar fue retenido por el coach de los Cardenales. Su nombre, Hub Kiro. El único hombre dentro y fuera del béisbol que podía llamarlo Jack. Nadie más. Fuera de él, quien se atreviera a hacerlo, corría el riesgo de enfrentar la ira del petromacorizano. Pero la historia de Quiro y Andújar venía desde principios de los años 70, cuando Quiro fue dirigente de las Estrellas Orientales y vio el gran potencial del lanzador dominicano. De hecho, Andújar le profesaba tanto respeto a Quiro que lo llamaba Daddy o Pa, y llegó a decir en más de una ocasión que le debía todo lo que era y lo que había conseguido a Hop Kiro. La primera temporada que dirigí Las Estrellas, le hice una prueba a Jack y me gustó su brazo, dijo Kiro en una entrevista a la revista Sports Illustrated. Luego lo puse a tirar por encima del brazo y Andújar comenzó a producir. Al año siguiente lo puse como uno de mis abridores y en la tercera temporada fue nombrado lanzador nativo del año. Por las noches solíamos hablar en el café en la acera del Hotel Macorís, Jack Andújar, Moncho Benjar y yo. Moncho era un buen amigo de Jack. Les decía a ellos cómo era la vida en las mayores y lo que necesitaban hacer para llegar allí. Algo que les dije y que era muy importante era que ellos tendrían que dejarse llevar y hacer lo que les mandara, concluyó Kiro. De hecho, Hop Kiro no solo lo ayudó en la Liga Invernal Dominicana, sino que también fue el responsable de que los Astros de Houston lo adquirieran vía cambio de los Rojos de Cincinnati en octubre de 1975. Por entonces, Kiro era entrenador de los Astros. Más adelante, en junio de 1981, Andújar fue nuevamente cambiado por recomendación de Hop Kiro, quien fungía como entrenador de los Cardenales de San Luis.
Por eso y por otras razones, solo él, Hopkiror, podía llamarlo Jack, Jack Andújar. Pero en sus inicios, todos, absolutamente todos lo llamaban Jack. Cuando el legendario scout cubano Wilfredo Calviño firmó a Joaquín Andújar a los 16 años, lo enviaron a la Liga de la Costa del Golfo, nivel rookie, donde los periodistas se referían al Serie 23 como Jack. En esa campaña, con 17 años, el derecho dominicano inició 12 juegos, ganó 3 y perdió 5, con la efectividad en 4.17. Andújar completó 4 de los 12 partidos que inició, incluyendo una blanqueada, ponchando a 88 bateadores en apenas 82 entradas. Andújar impresionó tanto que fue seleccionado al Juego de Estrellas. Al año siguiente, tuvo una pésima temporada con Sioux Falls, en el estado de Dakota del Sur. Andújar registró una marca de 4-7, con la elevada efectividad de 6.36, pero aún así tuvo lapsos donde el entonces adolescente petromacorizano lucía imbateable. Además, se la lució con el madero. En 20 turnos al bate, Andújar ligó 5 imparables para un promedio de 250, 4 de ellos extra bases, 2 dobletes y 2 cuadrangulares, remolcando 6 carreras y consiguiendo 5 boletos. O sea, que Joaquín Andújar no era un out fácil. En 1972, Joaquín Andújar fue ascendido a AA, militando con las Águilas de Troy Rivieres. Allí inició la temporada con una marca de 7 ganados y solamente un perdido, liderando a los lanzadores en victorias y efectividad, pero luego se lesionó un tobillo y estuvo fuera de acción, y cuando regresó no estuvo tan dominante como al principio. El tobillo lesionado aún le molestaba y aún así dejó una excelente marca de 7 ganados y 6 perdidos, con la efectividad de 3.54, con 2 blanqueadas. Por esa actuación, fue seleccionado a su segundo juego de estrellas en 3 temporadas en las menores. Los Rojos de Cincinnati lo incluyeron en el roster de los 40. En 1973, Andújar fue invitado a Sprint Training y Sparky Anderson quedó flechado con el brazo del petromacorizano. Cuando se habla de buenos brazos, a uno tiene que gustarle Andújar. No tiene experiencia y seguramente no está listo para las mayores, pero el muchacho tiene en la bola y puede llegar a ser un lanzador de grandes ligas. Solo debe sazonarse y también tiene que superar su terquedad, dijo el legendario dirigente Sparky Anderson. Pero fue también en Sprint Training que los equipos contrarios se dieron cuenta sobre el temperamento de Andújar. El dirigente de los Astros, Leo Durocher, también quedó impresionado con el brazo de Andújar, pero le llamó más la atención cuando Gary Sutherland le conectó un sencillo y todo el dugout empezó a vociferar en dirección a Andújar. Fue cuando mis jugadores me dijeron que Andújar se enojaba cuando le conectaban un hit. Por eso le gritaban, para darle cuerda, dijo Durocher. A pesar de haber lucido muy bien en ese sprint training a finales de marzo, como se esperaba, lo enviaron a las menores. Pero regresará al equipo grande, será abridor y será una estrella, vaticinó entonces Sparky Anderson. El derecho dominicano dividió la temporada de 1976 entre AA y AAA. En AAA inició bien con los Indios de Indianápolis, pero tuvo un bajón y a finales de mayo lo pusieron en el bullpen, pues su marca había descendido a 2-3, con la elevada efectividad de 6.45. Posteriormente fue enviado a AA y allí Andújar simplemente abusó. Compiló una marca de 5 ganados y 2 perdidos, con la microscópica efectividad de 1.98. En la primavera de 1974, Andújar pudo haberse quedado en el equipo grande, pero Sparky Anderson optó por bajarlo, y aunque seguía exaltando el brazo del petromacorizano, ahora le preocupaba su temperamento. Pero Andújar decía que ya había cambiado, que no era el loco de antes.
Es más, en un artículo aseguraban que si dejaba su loquera, lo llamarían al equipo grande, mientras que en otro artículo lo tildaban de explosivo. Pero Cincinnati, reitero, lo asignó a Triple-A, donde Andújar se pasó toda la temporada y fue usado como abridor y relevista. En esa campaña, Joaquín Andújar tuvo muchos problemas con el control. Concedió 93 bases por bola en tan solo 111 entradas, pero ganó 8 con 8 derrotas y una efectividad de 3.57. Antes de iniciar la campaña de 1975, Sparky Anderson tenía a Andújar como un proyecto personal. El petromacorizano regresó a Sprint Training, pero aunque se mantuvo peleando hasta el final, no hizo el equipo grande y fue enviado a AA. Y extrañamente, después de esa campaña, en el invierno de 1975, los Rojos de Cincinnati lo cambiaron para los Astros de Houston, por recomendación nuevamente de Job Kittle, y los Astros inmediatamente le dieron la oportunidad en 1976 y Andújar no regresó a las ligas menores. Se estableció como uno de los mejores lanzadores jóvenes de las mayores. Por entonces se referían a él como Joaquín Jack Andújar. El martes 1 de junio, el derecho petromacorizano obtuvo su primera victoria en las mayores, una joya contra nada más y nada menos que los Rojos de Cincinnati. Les lanzó 9 entradas y solo les permitió 2 sencillos y una carrera para derrotarlos 2-1. Y un poco más adelante, el 26 de junio, los volvió a ver en el Astrodome y Joaquín Andújar los blanqueó. Los derrotó 3-0. Y estamos hablando de la gran maquinaria roja. Un soñado desquite para Joaquín Jack Andújar. En fin, y volviendo a la Serie Mundial, para ese entonces, solo algunos se atrevían a llamarlo Jack. Muy pocos. Pero al único que se lo permitía era a Job Kittle.